Vamos a empezar en 1 minuto. ¿Está bien 1 minuto? ¿O ya empezó la grabación? ¿Ya empezó? Entonces, los que están escuchando hay que esperar 1 minuto. Vamos a empezar. Bueno. Por favor, que siguen. Habrá tiempo para charlar después. Bueno, ya voy a empezar. Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a estudiar el origen de las diferentes versiones de la Biblia y también para explicar el por qué hemos decidido pasar de Reina Valera a la NBLA, que nos parece muy valiosa. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas. Primero, ¿por qué existen tantas versiones diferentes? ¿De qué sirve todo eso? ¿Necesitamos solo una o son valiosas todas? ¿Existen varios manuscritos antiguos que difieren entre sí? Tenemos... No, aprenderé, por favor. Gracias. ¿Cómo saber si el texto que tenemos es digno de confianza? ¿Y existe una versión de la Biblia realmente superior a los demás? Bueno, yo digo que es la NBLA, pero no me toman no toman mi palabra por eso. Desde el principio voy a aclarar una cosa, es que en este estudio no vamos a incluir la traducción del Nuevo Mundo, porque la que utilizan los testigos de Jehová, porque esta versión no es la Biblia, realmente tiene muchas falsificaciones, fueron reconocidas falsificaciones, entonces no la consideramos como confiable para nada. Pero vamos a ver las otras. Si desean estudiar más el tema de la Biblia, de la versión, traducción del Nuevo Mundo, podríamos hacer un estudio especial en eso. Si les interesa, me avisan, es algo que podríamos hacer. Al principio, la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años por cerca de... Dejamos la luz, por favor. Yo necesito también leer. Por cerca de 40 autores humanos diferentes provenientes de contextos muy variados. Sin embargo, la Biblia nos afirma que estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:22 y segunda de Timoteo 3:16 están muy claras acerca de este tema. Entonces creemos que la Biblia en realidad tiene un solo autor. ¿Y quién es el autor? Es Dios, el Espíritu Santo, claro. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios fue escrita, copiada, transmitida con gran fidelidad por escribas cuidadosamente entrenados para y dedicada para esta tarea sagrada. Y gracias a su labor minuciosa, estos escritos, estos manuscritos antiguos han llegado hasta nosotros hoy. Es cierto que al comparar entre sí los distintos manuscritos bíblicos, se encuentran algunas variantes. Hay diferencias entre los manuscritos. Pero resulta tanto sorprendente que alentador constatar que estas diferencias son menores y no afectan en absoluto las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso es lo más importante porque podemos confiar en estos textos que aunque uno dice Jesús y que el otro dice Él, hablando de Jesús, no cambia nada en el sentido del texto y tampoco de la doctrina. Los traductores utilizan diferentes métodos de traducción de la Biblia. A estas versiones las llamamos traducciones literales, traducciones dinámicas o traducciones equilibradas, que tratan de hacer un poquito lo mismo. ¿Qué es la diferencia en esa? Una traducción literal o formal es un método que busca reproducir fielmente la forma del texto original, que sea griego o hebreo, conservando tanto como sea posible el orden de las palabras, las estructuras gramáticas y los términos específicos.
tiene como ventaja que es muy útil para el estudio bíblico, porque si yo estudio la Biblia, yo quiero que las palabras sean lo más cerca posible del original, yo quiero una traducción literal. Eso facilita la verificación de palabra por palabra del texto original. Las desventajas es que es una lectura que es menos fluida, porque es una traducción de griego y que no tiene la misma estructura que el español o que el francés o el inglés. Entonces es la desventaja. Algunas expresiones pueden también parecer extrañas o poco naturales en el español moderno. ¿Cuáles son las Biblias que conocemos que tienen una traducción literal? Reina Valera, claro. Reina Valera actualizada también. NBLA, como sí, traducción literal. LBLA son las más conocidas. El segundo método de traducción se llama una traducción dinámica o funcional, también llamada equivalencia dinámica. Estos traductores tratan o buscan de traducir el significado o la intención del texto más que la forma exacta adaptada en el mensaje. Ellos dicen, yo sé lo que quiere decir el texto, yo te lo voy a decir en mis palabras. Es lo que hace una traducción dinámica. ¿Conocemos Biblias que son traducción dinámicas? Bueno, antes de eso, la ventaja es que es muy fluida para el lector. Es ideal para una lectura personal, es bueno para los jóvenes porque no hay términos complicados y para facilitar la comprensión. ¿Cuáles son las desventajas? Es que es menos precisa para un estudio exegético. No es una Biblia que yo voy a usar personalmente para hacer un estudio bíblico. Yo la puedo usar para complementar, porque a veces hay textos que son complicados. Y al leer esas versiones, interesante, hay cosas que yo no había entendido, que yo puedo entender, pero no es del todo para estudiar. Pero para leer, muy buena. ¿Conocemos tales versiones? Nueva traducción viviente, traducción en el lenguaje actual, Dios habla hoy, palabras de Dios para todos. Eso son traducciones dinámicas. No vas a encontrar una traducción literal que busca cada palabra, pero te van a dar el sentido del autor. Es bueno. Hay otro tipo que se llama traducción equilibradas, o en ocasiones la llamada equilibrio dinámico, y ellos tratan de hacer un poquito de ambos. Entonces dicen, yo voy a tratar de ser lo más preciso y literal posible, pero a veces voy a dar mi punto de vista sobre el texto, ¿cierto? La desventaja también de esos textos dinámicos es que a veces, en lugar de leer la Biblia, estás leyendo lo que cree el traductor. Entonces, por eso es buena, pero hay que entender que hay que apoyarse con otras versiones para entender realmente lo literal cuando uno hace un estudio, por ejemplo. Entonces, de esta nueva versión internacional es una equilibrada. También la Biblia Latinoamérica y Reina Valera contemporánea, es la que estamos actualmente leyendo Camille y yo en la casa. No me gusta tanto, pero siempre está bien tener como abrir la mente a otra forma de decir las mismas cosas, para entender a veces cosas que no entendemos. Hablamos entonces de los manuscritos, porque ya solo hemos hablado del método de traducción. Esos métodos crean Biblias que son buenas. Todas estas versiones son buenas y útiles en su contexto. No todas son buenas para estudio, pero todas son buenas en su contexto. Pero no todas usan los mismos manuscritos. Entonces, hablamos de manuscritos. En el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con muy pocas secciones en arameo. El arameo es una lengua semítica cercana del hebreo que estaba utilizando especialmente en Babilonia y en Persia. Por eso, al leer Daniel, que fue exiliado, encontramos unas palabras en arameo.
Jeremías también, en algunos y Esdras se encuentra un poco, pero del resto casi nunca. Entonces podemos decir que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrito por su gran mayoría en hebreo. Las principales fuentes de manuscritas del Antiguo Testamento son, primero, el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? Es un texto hebreo tradicional que fue fijado por los masoretas. ¿Quiénes son? Son escribas judíos activos entre el siglo VI y X de nuestra era. Entonces no es antes de Cristo, es después de Cristo y como 5 o 6 siglos después. Y ellos fueron dedicados a recopiar en hebreo, guardar el lenguaje original, los textos que datan de miles de años, ¿cierto? Antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Ellos no solo copiaron los manuscritos con gran rigor, sino que también añadieron un sistema de vocales y marcas gramaticales para preservar la pronunciación y la interpretación. Eso lo vamos a ver más la semana próxima en el estudio del nombre de Dios. Pero Dios, no al principio, pero luego, después de unos siglos, a recopiar esos mismos textos, dijeron, ya estamos olvidando el hebreo. Entonces vamos a poner unas vocales, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿cómo se pronuncia esta palabra? No sabemos. Pues antes que se pierde todo, vamos a poner unas vocales para que el lector no se olvide cómo se pronuncia el hebreo. Y eso no es en el texto original, pero lo añadieron y es conocido y es muy bueno. Y ahí encontró un error con el nombre de Dios. Vamos a verlo la semana próxima. El texto masorético es la base de todas las traducciones modernas del Antiguo Testamento, incluso la Reina Valera, la NBLA, pues casi todas las Biblias están basadas en esos mismos manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, no hay ningún debate acerca del texto del Antiguo Testamento que tenemos. Todas las versiones usan los mismos manuscritos. La segunda fuente que tenemos son los manuscritos del Mar Muerto, que llamamos Qumran. Fueron descubiertos en 1947, pues entre 47 y 56, en una cueva cerca de Qumran. Y estos manuscritos datan entre 250 antes de Cristo hasta 70 antes de Cristo. Entonces son más viejos que los masoréticos, que son del siglo 5 a 10, ¿cierto? Mucho más antiguos. Y es lo bonito, es que al encontrar esos textos, pudieron comparar el texto masorético que usamos con los textos del Mar Muerto que estaban mucho más antiguos y eran casi igual. Casi igual. Por ejemplo, el rollo de Isaías, que se llama 1QLSA, bueno, así se llama, es casi idéntico al texto masorético que tenemos actual. Entonces eso es muy alentador porque podemos estar confiados que el texto que tenemos es un buen texto. Porque aunque hay como 7, 8, 10 siglos de diferencia entre ambos, dicen casi lo mismo. Errores de palabras, pero nada que va a cambiar el significado o la doctrina. Entonces eso fue un descubrimiento mayor y de gran importancia para nosotros. La tercera fuente del Antiguo Testamento es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. ¿Y eso fue escrito cuándo? Como 250 años antes de Cristo, entre el tercer siglo y el siglo antes de Cristo. Entonces, cuando ya Cristo vino, había esta versión. ¿Y por qué escribieron eso? Fueron 70 rabinos que fueron dedicados a esta tarea de traducir en griego. ¿Y por qué lo hicieron? Porque en estos días había muchos judíos que estaban en la diáspora, que estaban por toda parte en los otros países. Entonces, y la lengua ¿era qué? Era el griego. Entonces hay que hacer una traducción. Esa traducción está muy buena, aunque también tiene sus diferencias y fue principalmente utilizada por los judíos de la diáspora y luego por los primeros cristianos.
la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, cuando usted lee el Nuevo Testamento y hay una cita del Antiguo Testamento, no están usando un texto hebreo, están usando la Septuaginta. Por eso a veces cuando lea la citación, dice, eso es Isaías, no sé qué, y vamos a ver Isaías, hay diferencia. ¿Cómo así? Es que ellos usan, el Nuevo Testamento es escrito en griego y usan una versión griega para hacer las correspondencias con el Antiguo Testamento. Entonces eso es mayor como información. Los manuscritos del Antiguo Testamento son muy numerosos y están muy bien conservados. Y gracias a los masoretas y a los manuscritos de Qumran y la Septuaginta, hoy podemos comparar varios testigos textuales lo que refuerza la confiabilidad del texto bíblico del Antiguo Testamento que poseemos. Espero que ya están muy convencidos de eso. El texto del Antiguo Testamento que conocemos no hay ningún argumento para nadie. Hablamos del Nuevo Testamento. Ahí es donde hay más divergencias. Las principales fuentes manuscritas del Nuevo Testamento, pues primero existen miles de manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces no es algo tampoco que es un texto muy raro que encontramos y vamos a hacer una doctrina con eso. Hay miles de textos griegos que fueron copiados y transmitidos a lo largo de los siglos. Y al igual del Antiguo Testamento, esos manuscritos presentan ciertas variantes, pero en general son menores y no afectan tampoco la doctrina fundamental de la Biblia, del cristianismo. Sin embargo, cuando se habla del texto griego, se distinguen dos grandes tradiciones manuscritas. Y aquí hablamos del textus receptus, o el texto recibido, y del texto crítico, también llamado el texto alejandrino. Son dos textos en griego del Nuevo Testamento. Uno es muy anciano, empieza con el siglo II hasta el siglo V, y los otros son más recientes, van del siglo X al siglo XV. Entonces hay como 5 siglos de diferencia entre ambos. Ahí está el debate. Como las diferencias entre ambos son más numerosas y en algunos casos más significativas que en el caso del Antiguo Testamento, algunas personas, iglesias o movimientos se aferran firmemente a una u otra de estas dos tradiciones textuales. Y por eso vamos a tomarnos un tiempo para examinar estas dos grandes familias de manuscritos y las razones por qué divergen. Primero, el textus receptus o el texto recibido. El textus receptus es una edición impresa, o sea, es un libro. Es un libro que fue imprimido por Erasmo de Rotterdam en 1516. Publicada la primera vez en el siglo XVI. Fue revisado y mejorado con el tiempo por eruditos como Robert Estienne y los hermanos Elsevier, quienes popularizaron esta expresión del textus receptus. ¿Por qué textus receptus? Es que este es el texto que fue aceptado por la iglesia de la época, que era la iglesia ortodoxa griega, para que lo entiendan. Este texto se basa en un número limitado de manuscritos griegos, aunque hay miles, dicen 5,000 manuscritos de la época bizantina, la época del textus receptus. Erasmo tomó solo 6 manuscritos para comparar las variantes y decidir, eso es el texto que vamos a usar a partir de ahora. Será el textus receptus, porque hay variantes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una versión que sea oficial, digamos, del texto del Nuevo Testamento. Estos manuscritos son relativamente tardíos, ya lo dije, viene del siglo X hasta el siglo XV,
pero son numerosos y bastante coherentes entre sí, o sea que hay muy pocas diferencias entre estos manuscritos. Entonces dicen, uy, qué bien, ya hay menos variantes, entonces debe ser un buen texto. El Textus Receptus es la base de varias traducciones históricas, como la Reina Valera de 1602, es la original, la King James versión 1611 y otras versiones protestantes clásicas. Pero hay otros textos que descubrieron más tarde, que se llama el texto crítico. El texto crítico es el resultado de un trabajo académico riguroso desarrollado sobre todo a partir del siglo XIX. Pues, el trabajo para recopilar esos textos es recién, pero los textos son más antiguos que los textos bizantinos que fueron utilizados para el Textus Receptus. Esta es la base de un número mucho mayor de manuscritos, o sea, el trabajo para recopilar el texto crítico son más de 6 manuscritos. Había 5.000 manuscritos de los bizantinos, usaron solo 6 para hacer el Textus Receptus. Hay menos manuscritos de alejandrinos, les llamamos los manuscritos alejandrinos, pero para compilar el texto usaron mucho más manuscritos. Estos textos son conocidos como el Códice Siniático, que data del siglo IV. Siglo IV, hablamos de 350, es muy cerca de los textos originales. El Códice Vaticano, siglo IV, y fragmentos papirológicos que datan del siglo II, del siglo III. Entonces, imagínense esa fuente tan vieja. Estos manuscritos representan la familia alejandrina, que es generalmente más concisa. Este argumento aquí, vamos a tomarlo más tarde, es que la versión griega del Nuevo Testamento más antiguos es más corta. Hay menos versículos, hay menos palabras. ¿Cómo así? ¿Es normal? ¿O omitieron? ¿O los otros añadieron? Y vamos a estudiar este caso. Pero el hecho es que estos textos alejandrinos son más concisos y considerados mucho más cerca de los originales. El texto crítico es la base de muchas traducciones modernas, pues casi todas ahora, la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, la LBLA y otras. En francés, las que nosotros conocemos, con las cuales nos convertimos, es basada en el texto crítico. Por eso a veces leyendo la versión Reina Valera, nosotros nos miramos y dicen, ¿cómo así? Nunca habíamos leído eso y hay que estudiar. Es bueno que nosotros nos paramos diciendo, yo nunca lo había leído, hay que buscar la razón. Entonces, ¿cuáles son las... Bueno, lamentamos que se cortó la transmisión. Voy a aquí darle la información que falta para el beneficio de todos. Estábamos a punto de responder a la pregunta, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre el Textus Receptus y el texto crítico? El primer punto, y probablemente lo más notable de todos, es la omisión o añadiduras de palabras o frase. El texto crítico suele presentar pasajes más breves, omite ciertas palabras o versículos que se encuentran en el Textus Receptus. Estas omisiones se basan en la idea en que los copistas que hicieron los manuscritos bizantinos a veces añadieron elementos para clarificar, armonizar o reforzar un pasaje. El Textus Receptus contiene más repeticiones, más títulos completos de Cristo, como Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo, mucho más completo, y que el texto crítico, que es más breve. Por ejemplo, en Mateo 6:13, el Textus Receptus incluye la doxología final. Usted ya conoce este texto, es la oración del Padre Nuestro. Al final, si están acostumbrados a leer Reina Valera, han leído, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eso no es una herejía, es una doxología, es una alabanza a Dios. Bueno, esta doxología está en el Textus Receptus,
pero no está en el texto crítico. Entonces, no está en los manuscritos más antiguos. En Juan 5:4 incluye la explicación del ángel que agitaba el agua. Si se acuerdan, hubo una piscina y había enfermos y cuando dicen que un ángel agitaba el agua, había que correr para saltar al agua para ser sano. En el texto crítico, esta añadidura de el ángel que agitaba el agua no es mencionada. Cristo hizo el milagro, no hay duda en eso, pero este pedazo ya no está. En Hechos 8:37 contiene la confesión de fe del eunuco etíope, cuando Felipe fue a predicar a eunuco etíope cuando estaba yendo hacia África. En el texto Receptus, en la Reina Valera, se puede ver: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa confesión del etíope. Eso tampoco aparece en los textos más antiguos. Y aquí es importante, porque no se trata de que el texto crítico está omitiendo, está borrando textos que están realmente ahí. Es que simplemente no están en estos manuscritos, que son más antiguos. Entonces no van a inventar cosas, no está, tomamos el texto tal como es. Primer punto, entonces, esas omisiones o añadiduras, que es lo más notable en estas versiones. Segundo, la variación en los títulos dados a Cristo. Ya lo he mencionado que el Textus Receptus tiene nombres más completos, pero también hay variaciones aquí. El Textus Receptus emplea con más frecuencia el título completo, mientras el texto crítico a menudo utiliza simplemente Jesús o el Señor o Él para ser más conciso. Y aquí es toda la diferencia. Ejemplo, en Colosenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es el Textus Receptus basado en los manuscritos bizantinos. En el texto crítico, basado en los textos más antiguos, solo tenemos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Ahí el título de de Jesús está ausente. No es una herejía, solo que no está. Ahí no está. Tercer punto de diferenciación: el orden en las palabras o diferencias de estilo. El texto bizantino tiende que ser más fluido y armonizado, frecuentemente influenciado por las lecturas paralelas. Por ejemplo, si hay tres evangelios sinópticos, Marcos, Juan y Mateo. Ambos relatan las mismas historias y a veces hay más detalle en un evangelio que en el otro. Pero si, por ejemplo, en Marcos hay una historia que es más breve, pero que hay más detalle en Mateo, en el Textus Receptus van a añadir este pasaje que está en otros evangelios. ¿Es una herejía? No, claro que no. Están añadiendo cosas para aclarar el texto. Y en un contexto de liturgia, en donde yo estoy aquí leyendo la palabra a la congregación, eso es importante. Entonces, no es decir que el Textus Receptus es un mal texto, no es un mal texto. Pero no es decir tampoco que el Textus Receptus es el más cerca del original, porque eso seguramente no es cierto. Entonces, la pregunta fundamental en todo eso es que ¿eso afecta a la doctrina cristiana, estas diferencias? Y la respuesta claramente es no. No hay ninguna posibilidad de introducir herejías al usar una versión o la otra. Ninguna doctrina fundamental, como la divinidad de Cristo o la salvación por fe, la resurrección, etc., depende exclusivamente de un solo pasaje. O sea, todas esas doctrinas se apoyan en más de un texto. Entonces, si en un particular texto no me habla de la Trinidad, no es grave, porque ya tengo otros que sí me lo confirman. Entonces, no se puede introducir herejías al usar uno de los textos. Pero la pregunta que nos preguntamos: ¿cuál es el más cerca del original? Y obviamente
el texto más antiguo es más cerca del original. No hemos respondido a eso todavía, vamos a responderlo de una. Entonces, es la pregunta, más allá de esas preguntas, podemos preguntarnos cuál de estas dos familias de textos es más cerca del original. Y aquí yo no digo cuál de esas dos familias es más fiel, porque ambos textos son fieles a las doctrinas, pero seguramente hay uno que es más cerca del original. Y aquí es donde se concentra el debate. El texto crítico, compuesto a partir de manuscritos más antiguos, del siglo II hasta IV, es más cercano al original por ser más antiguo y menos sobrecargado, o el Textus Receptus, que es el reflejo de la tradición bizantina que fue ampliadamente utilizado durante 1000 años con la Iglesia, representa una forma mejor preservada y fielmente transmitida a lo largo de los tiempos. En otras palabras, ¿el texto crítico omite palabras o el Textus Receptus añade palabras? Es una buena pregunta. Y aquí vamos a tomar el tiempo para observar cómo eran esos manuscritos que fueron a la base de esas dos familias textuales. Y estamos a punto de volver a la difusión original y van a ver un manuscrito que se llama Códice Siniático. Y este manuscrito está escrito en 4 columnas por páginas con una escritura continua, o sea, sin espacios, sin adornos, y es considerado uno de los testimonios más antiguos y completo del Nuevo Testamento. Y desde ahí volvemos a la transmisión original. Y completo del Nuevo Testamento. Entonces, este manuscrito que tenemos aquí, una página, es el más antiguo y el más completo, porque hay más antiguos, pero solo son partes. Este es el más completo, el más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Todos los manuscritos griegos del Antiguo Testamento, todos los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento, o sea, del siglo I al IV, están escritos así en lo que se llama scriptio continua, o sea, no hay espacios, todos son letras mayúsculas, no hay ningún espacio, no hay puntos, no hay puntualización, nada. Esto representa la norma cultural y material de la época. Y el material aquí es importante. En la antigüedad greco-romana, el scriptio continua era la convención más para la copia de documentos literarios, administrativos y personales. Incluso las cartas privadas o los contratos se redactaban así, sin espacios, en continuo. Era la forma de economizar el pergamino y el papiro, y era una convención muy entendida. El papiro, el pergamino, es algo costoso, es muy costoso. Yo quiero ahorrar espacio, márgenes cortas, no espacio, no puntualización. Y si yo he escrito Jesús en el versículo antes, yo voy a escribir él porque son solo 2 palabras, es más corto, ¿cierto? Estoy buscando lo más corto, lo más conciso posible en todos esos contratos, letras y cartas de esta época. Es la norma, es reconocido, no hay ninguna duda en eso. Todos los eruditos están de acuerdo que las cartas de Pablo, los evangelios y todo el Nuevo Testamento fueron redactados de esta manera. Pues puede ser en una sola columna, no en 4, pero en la escritura continua. Así es. Es evidente que si yo tengo esas limitaciones, voy a hacer lo más conciso posible y, como le dije, si ya escribí Jesús o el Señor Jesús en el versículo antes, no había versículos, sabían eso, ¿sí? Es una carta continua, pero si yo lo he escribido ahí, yo no voy a repetirlo, porque yo trato de ahorrar el pergamino, entonces voy a escribir él y sin omitir nada. ¿Estoy omitiendo algo? No estoy omitiendo nada.
Entonces eso es el punto más importante. Ahora vemos un manuscrito bizantino. Hay más de 5,000 libros así. ¿Qué se nota? Hay decoraciones. Ya hay mucho espacio, ¿cierto? Hay espacios. Hay puntualización. Hay minúscula, que es más fácil de leer. ¿Por qué? Es un texto dedicado a la liturgia, para leer a la congregación. Es lo que los bizantinos usaban y es lo que usaron 6 de estos para crear el Textus Receptus. Yo les pido la pregunta de una. ¿Cuál les parece más cerca del original? Yo no sé ustedes, pero el texto más antiguo respeta todas las características de un texto que se acerca mucho más con las restricciones y con la concisión del texto original. Y con limitaciones de recursos. Aquí es muy diferente. Y esto es hermanos, es que hay con páginas completas de decoraciones, hasta con crucifix. Imagínate, ya nos acercamos de la católica o no. Pero entonces, es lo que es interesante. Este aquí es un códice pergamino encuadrado, redactado en griego que data del mediado del siglo X. En él encuentran pequeñas letras decoradas, letras griegas mayúsculas y minúsculas. Y aquí. Entonces, los defensores, próxima diapositiva, los defensores del Textus Receptus invocan argumentos, dicen el argumento de la preservación divina. Según ellos, Dios prometió preservar su palabra a través de los siglos. Citan versículos como Mateo 5, 18, Salmos 12, 6, 7, Isaías 48. Realmente no son muy convincente con esos textos, pero pues seguramente Dios preservó su palabra. No podemos dudar de eso. Para ellos sería ilógico que el verdadero texto hubiera permanecido oculto o olvidado durante 1500 años, como sería el caso de manuscritos descubiertos más tarde, como el Sinaiticus y el Vaticanus, como lo he mostrado. Los defensores del Textus Receptus sostienen que Dios, en su providencia, preservó el texto inspirado a través de la mayoría de los manuscritos griegos, especialmente el texto bizantino sobre el cual se basa el Textus Receptus. Como contraargumento, podemos decir, Dios ciertamente preservó su palabra, no hay duda en eso, pero no solamente conservando un único manuscrito, sino a través de la riqueza de miles de manuscritos variados y concordantes. El hecho de que la Iglesia haya utilizado el texto bizantino durante siglos concuerda con la providencia divina. Dios lo permitió y preservó su palabra. Como le dije, no hay herejías en el Textus Receptus, no hay herejías en eso. Pero no se excluye que los manuscritos más antiguos, que fueron descubiertos más tarde, puedan estar más cerca del original. Otro argumento que dicen es el argumento de la recepción por la Iglesia. El Textus Receptus es el texto tradicionalmente recibido y utilizado por la Iglesia durante siglos. Es el texto griego usado por los reformadores, por la Iglesia protestante clásica y por la traducción históricas como la King James, la Reina Valera y otras Biblias protestantes. Entonces, ¿se equivocaron de versión? No se equivocaron, pero había sola esta. No había otra forma de usar otros textos. Los únicos textos disponibles al tiempo de la Reforma era el Textus Receptus. ¿Es un mal texto? No, no es un mal texto. ¿Pero es más cerca del original? No creo. No creo. ¿Hay herejías en ambos? No. Se dice las mismas cosas en palabras diferentes y el Textus Receptus es más claro, más fluido. Es como una versión dinámica de los textos originales. Aquí el contraargumento es evidente que la Iglesia de los reformadores se basaron en el Textus Receptus porque no había nada más. Es el único texto disponible en esta época. Sin embargo, eso no significa que si habrían existido el texto que nosotros tenemos hoy, que no lo habrían preferido. Eso no dice nada de eso.
Es importante saber que algunos de los manuscritos alejandrinos más antiguos existían en el tiempo de la Reforma. El Códice Vaticanus era conocido desde el siglo XV y estaba conservado en la Biblioteca del Vaticano. Entonces existía, pero no era disponible. Entonces, ¿cuáles son los textos que yo quiero traducir la Biblia? Yo me llamo Lutero. Yo quiero traducir la Biblia. ¿Cuáles son los textos que yo voy a usar? Hay un solo texto. Voy a traducir este texto en alemán. Tercer argumento, la cantidad de manuscrito. Eso es uno que les gusta mucho, la verdad. Es que el Textus Receptus está respaldado por la gran mayoría de los manuscritos que tenemos. Obviamente los textos más antiguos se destruyeron, ¿cierto? Entonces, mucho más abundante número. El 80% de los manuscritos del Nuevo Testamento vienen de los bizantinos. Son libros bien guardados, coloridos y todo eso. Entonces, hay muchos de ellos, muchos. El texto crítico se basa en un número menor de manuscritos. Hay menos manuscritos, pero usaron más para hacer la compilación. Entonces, debe entenderse que la copia del texto sagrados, eso sí, es lo que yo quería decirles. ¿Por qué había tantos manuscritos bizantinos? La copia de los textos sagrados en la época medieval era una verdadera industria en la época bizantina. Había monasterios que estaban dedicados a copiar y copiar y copiar y copiar y hacer esos libros para mandarles a las iglesias, para que puedan leerla a la congregación. Eso era. Entonces, claro que hay muchos. Y claro que no hay pocas diferencias, porque un mismo escriba podía haber escrito más de uno. Entonces, el argumento de que hay muchos, en la báscula no vale tanto. Además, estos manuscritos estaban destinados a la liturgia, eso es fundamental también, lo que explica los añadidos para clarificar o armonizar los pasajes. Estos manuscritos también eran ricamente ilustrados, como lo hemos visto, lo que refleja una abundancia de recursos que no existía en la época de los escribos del Nuevo Testamento. El texto original fue escrito sin espacio y sin duda era más breve. No hay ninguna duda en eso, evitando repeticiones en el uso del título completo como Jesucristo nuestro Señor. Cuarto argumento de los que defienden la Textus Receptus, el argumento contra las omisiones del texto crítico. Dicen ellos que el texto crítico omite palabras, títulos de Cristo o incluso versículos enteros. Los defensores de la Textus Receptus ven en esto un ataque a la integridad del texto bíblico. Dicen, no, es que este texto no es completo. Nuestro texto es completo. El Textus crítico no es completo. Pero no cabe duda que, primero contraargumentos. No se ha demostrado si el texto crítico omite pasajes o si el Textus Receptus añade pasajes. Y creo que las evidencias muestran que el Textus Receptus, los manuscritos bizantinos con colores, con espacios, tenían toda la libertad de añadir lo que los textos originales no tenían. Además, es claro y es reconocido que el Textus Receptus añade textos que ni siquiera están en todos los textos bizantinos. Por ejemplo, yo le voy a dar lo que se llama el coma joánico. ¿Quién ha escuchado hablar del coma joánico? Yo no esperaba que lo hubieran escuchado. Es en Juan 5, creo yo, 7. Primera de Juan 5, 7. Hay tres que dan testimonio. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu, el Padre, el Padre, el Espíritu, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y tres en la tierra que dan testimonio. ¿Sí? ¿Lo conocen, cierto? Bueno, los tres en el cielo que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no es en el texto crítico. Eso tampoco es en los bizantinos. Eso fue añadido por Erasmo, no por Erasmo, por sus seguidores, cuando mostraron unos pocos textos que tenían esto. Entonces, no, es que hay que ponerlo. Bueno, este texto apoya claramente la Trinidad, ¿sí o no? Claro, pero la Trinidad, estamos totalmente de acuerdo con eso, aún sin este texto.
Yo no necesito este texto para creer en la Trinidad, porque hay otros textos que lo hablan. Yo me demoro, pero yo creo que es necesario. En cambio, los defensores del texto crítico insisten en la antigüedad de los manuscritos. El texto crítico se basa principalmente en manuscritos muy antiguos, ya lo hemos visto. Argumento: cuando más cercano en el tiempo este manuscrito al original, menos oportunidades ha tenido de ser alterado o copiado con errores o añadiduras. Los manuscritos antiguos, por tanto, tienen más peso para reconstruir el texto original. Segundo, la calidad de las variantes. El texto crítico no se limita a encontrar manuscritos, evalúa también su calidad. Los textos bizantinos, aunque numerosos, contienen a veces lecturas armonizadas o ampliadas, adiciones de títulos de Cristo, repeticiones y estas cosas. Argumento: las variantes del texto bizantino muestran una tendencia a embellecer o aclarar lo que sugiere, por tanto, añadiduras. El texto crítico busca las lecturas más sobrias y difíciles, consideradas como más antiguas y por tanto más probables. Tercero, metodología científica rigurosa. El texto textual que tenemos, el texto crítico, utiliza criterios reconocidos para determinar la probabilidad de una lectura antigua, diversidad de geografía, dificultad de lectura, etc. Entonces, no es que hay unas personas que se levantaron una mañana y dijeron: no, es que yo voy a hacer un texto del Antiguo Testamento. No, son eruditos que usan métodos reconocidos en la textualización. El método busca reconstruir el texto original de manera razonada, cruzando los datos disponibles y sobre la base de la tradición, y no sobre la base de la tradición o de la mayoría numérica. Entonces, la tradición, hermanos, no es prueba de que sea verdad. Seguramente ustedes conocen tradiciones que no son cristianas, pero son tradiciones y lo hacen desde siglos, entonces sigamos haciéndolo. Hay que mirar a la Iglesia Católica para darse cuenta de eso. Cuarto argumento, la honestidad editorial. Las ediciones críticas modernas, como la NBLA, señalan todas las variantes aparato crítico, y eso permite al lector o traductor de juzgar por sí mismo. El texto crítico no oculta nada, presenta los datos disponibles con transparencia, cual favorece el estudio bíblico. Lo que les dije ahorita, en la Nueva Biblia América, cuando el texto únicamente se encuentra en el Textus Receptus, lo van a poner. No van a ocultarlo, pero van a poner una nota diciendo eso. No es en todos los manuscritos, los más antiguos no lo tienen. Y yo creo que eso es honestidad editorial. Y el último punto es la coherencia con las primeras citas patrísticas. ¿Qué son las citas patrísticas? Los padres de la iglesia. Tenemos muchas cartas de ellos. Y ahí muchos padres de la iglesia, como Ireneo, Orígenes, Clementes de Alejandría, etc., citan pasajes bíblicos que corresponden más al texto crítico que al texto bizantino. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con estos argumentos? ¿Ya vamos a salir de aquí divididos o unidos? A ver, hay que considerar a estas dos familias de manuscritos como dos testigos en un juicio. Y eso es lo que yo les propongo aquí. Dos testigos, el texto crítico y el texto recibido. No están acusados, son testigos. Cuando dos testigos son llamados a declarar ante el tribunal para relatar un mismo acontecimiento, es totalmente normal que haya variaciones menor en sus relatos. Diferencias de vocabulario, de perspectiva, de formulación. Esto no significa que uno de los dos mienta. De hecho, una uniformidad excesiva podría incluso levantar sospecha de colusión. Pero no, son distintos, relatan la misma cosa. Las dos grandes familias de textos del Nuevo Testamento, el texto crítico y el Textus Receptus, son como dos testigos que nos transmiten el contenido
de los escritos originales. Cuando los dos testifican de lo mismo, da certeza, ¿sí o no? Yo soy un juez, tengo dos testigos y ambos dicen exactamente lo mismo. Creo que eso me conforta, creo que tienen razón. Cuando un punto doctrinal como la divinidad de Cristo, su resurrección, la Trinidad, es confirmado tanto por el texto crítico como por el texto recibido, el juez, es decir, ustedes, pueden concluir con plena seguridad que dicho punto se apoya en un testimonio doble y sólido. Y le voy a dar el ejemplo de la divinidad de Cristo. Estas tres afirmaciones, hay más, solo les saco tres afirmaciones, están presentes en ambas familias. Están presentes en el Textus Receptus y están presentes en el texto crítico. Juan 1:1. En el principio existía el verbo estaba Dios y el verbo era Dios. ¿Habla de la divinidad de Cristo? Claro, ambos textos lo dicen. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, Jesús. ¿Eso nos habla de la divinidad de Cristo? Claro que sí, ambos testigos dicen lo mismo. Hebreos 1:8, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El trono, oh Dios, y el Hijo dice, ¿esto nos habla de la divinidad de Cristo? Claro que sí. Entonces aquí tenemos dos testigos y ambos dicen lo mismo. Creo en la divinidad de Cristo, hermanos, no tengo problema. Cuando un testigo añade cosas, un detalle, bueno, eso no está mal. En los manuscritos bizantinos más tardíos añaden 3 referencias más adicionales a la divinidad de Cristo para clarificar el mensaje en un contexto litúrgico. ¿Hay un problema con eso? No, no hay problema. Ejemplo, Hechos 20:28. El Textus Receptus dice, la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. ¿Están acostumbrados a eso? Porque en español, en la Reina Valera, es lo que han leído, ¿cierto? Pero mira que el texto crítico, la iglesia del Señor, no de Dios, del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Y en el griego, el Textus Receptus dice, tu teu, que es Dios, y el otro dice teu kurios, que es Señor. El texto original, pregúntense eso, si el texto original dice el Señor, pero que ya ha explicado con claridad que el Señor es Dios, ¿es un problema? Y si el texto bizantino decide decir, yo voy a aclarar las cosas para mis audientes, yo voy a decir que es la iglesia de Dios y no del Señor, para que entiendan bien que aquí el Señor significa Dios. ¿Es un problema? No es un problema. Pero ¿cuál es el texto más cerca del original? Es el más antiguo, sin ninguna duda. Un testigo lo expresa de una forma explícita, diciendo Dios, mientras el otro testigo lo expresa de forma equivalente, diciendo el Señor. Ambos testimonios no se contradicen y el mensaje global es lo mismo. Pero si yo quiero afirmar doctrinalmente la divinidad de Jesús, yo prefiero apoyarme en un texto donde ambos testigos coinciden. Yo no voy a usar el coma joánico para hablar de la Trinidad, porque obviamente fue añadido. Aunque es verdad, yo no voy a usar este texto para establecer la doctrina, porque la doctrina yo quiero estar completamente seguro. Entonces yo voy a buscar cuando ambos testigos dicen lo mismo. Y es lo más valioso de la Nueva Biblia de las Américas, que usa el texto crítico, que yo estoy seguro que si ahí me habla de la divinidad de Cristo, no hay ninguna duda. Que si ahí apunta a la Trinidad, no hay ninguna duda. Pastor, algo muy práctico. Sí. En el tema del coma juanino, mire que no lo contiene ni el texto Receptus ni el texto crítico. Entonces, si nosotros lo estuviéramos citando para debatir con los unicitarios, ellos nos ganarían el concepto, porque dicen, vayamos al original. Sí. Y les voy a comprobar que ese es añadido. Y, entonces, y van a comprobarlo. Y nosotros nos tendríamos que quedar callados ahí, porque la verdad es que sí es añadido. Entonces no es lo importante argumento. de saber estudiar con una buena base Usar también. este texto del coma juánico para defender la Trinidad
Es un error, porque van a callarlos, a mostrarle que eso no fue escrito ni siquiera en el Textus Receptus. Pues en el Textus Receptus sí es, pero no es en los bizantinos que fueron utilizados para escribir el Textus Receptus. Es que cuando escribió el Textus Receptus se basó mayoritariamente en el texto bizantino, pero también usó la Vulgata, también usó la Septuaginta un poco para versículos, para citaciones, pero usó otras versiones para apoyar. A veces no estaba claro, entonces es lo que hicieron. Bueno, la semana próxima, hermanos, vamos a hablar de este tema del nombre de Dios, a ver si el Señor es el nombre de Dios o si es Jehová. Les invito a las 10 la semana próxima. Empezamos con este tema muy importante. Pero sigamos, me faltan 2 paginitas. Volvemos a la imagen del juez. Yo no creía que había sido tanto, pero pues ya con esas preguntas ustedes tienen la culpa. Bueno, este juez que debe evaluar la credibilidad de ambos testigos, ¿o no? Es nuestra responsabilidad como juez de evaluar la credibilidad de los testigos. Como lectores responsables, podemos adoptar la postura de un juez imparcial, dar mayor peso a los puntos de acuerdo entre ambos testigos, reconocer los añadidos de un testigo como elementos secundarios o explicativos sin construir una doctrina sobre estos nuevos elementos. Y sobre todo, no rechazar rechazar cualquier enfoque que discredite sistemáticamente a uno de los 2 testigos, porque eso sería como rechazar a un testimonio complementario sin motivo válido. Tenemos 2 testigos y ambos concuerdan. Ambos concuerdan. A pesar de las pequeñas diferencias en las palabras, el mensaje fundamental permanece intacto. La divinidad de Cristo, su resurrección, su obra expiatoria, la Trinidad, la gracia, la salvación por fe, todo esto está claramente atestiguado por ambos testigos. Tenemos 2 líneas de transmisión textual, pero una sola fe, un solo Señor y un solo Evangelio. Ahora bien, ¿qué es la ventaja para nosotros en Colombia de usar la NBLA en lugar de la Reina Valera? Primero, fidelidad a los manuscritos originales más antiguos. La NBLA se basa en los manuscritos más antiguos disponibles, incluyendo el texto crítico para el Nuevo Testamento y el texto masorético para el Antiguo Testamento, con consulta a los manuscritos del Mar Muerto y la Septuaginta. La NBLA incluye los añadidos del Textus Receptus con nota, es decir, las lecturas adicionales del Textus Receptus, como las que están en la Reina Valera, no se eliminan en la Nueva Biblia de las Américas. Suelen estar señaladas con una nota al pie, con fórmulas. Algunas tradiciones manuscritas añaden, o algunos manuscritos tardíos incluyen, o manuscritos más antiguos omiten, para que ustedes lo tomen en cuenta. Conclusión, la Nueva Biblia de las Américas está más cerca de los manuscritos griegos y hebreos más antiguos conocidos, lo que la convierte en una base más precisa para un estudio bíblico riguroso. ¿Usted quiere que establezcamos nuestra doctrina basado en el testimonio de 2 testigos o de solo uno? Yo prefiero usar los testigos de 2, el testimonio de 2. Segundo, español moderno y natural. Hermanos, no sé si ustedes han leído la Nueva Biblia de las Américas. Camille y yo la hemos leído de una etapa a otra. Es muy buena. Para un colombiano habla de ustedes, es el lenguaje de ustedes. Eso es muy valioso porque no usa arcaísmo, no usa vosotros oíste. Yo ni siquiera sé cómo pronunciarlo, imagínense. Entonces, la NBLA es mucho más fluida y accesible para un lector colombiano, conservando al mismo tiempo el lenguaje muy reverente. Tercero, la traducción formal, pero comprensible. Al principio hemos hablado de los métodos de traducción, literal, dinámica o balanceada. Nueva Biblia de las Américas es formal, es literal,
Entonces, para estudio es mucho mejor que cualquier versión dinámica y no hay argumentos aquí diciendo, no, es que la Reina Valera es literal y la otra, no, es que ambos son literales. Entonces, tenemos aquí un argumento a favor de la NBLA que combina fidelidad literal y claridad moderna, lo cual es valioso. Cuarto, claridad doctrinal y precisión teológica. La NBLA evita las paráfrasis que se encuentran en las traducciones dinámicas y traduce los términos teólogos con rigor, respetando los tiempos verbales griegos y hebreos. A veces eso se pierde en las traducciones dinámicas. Conclusión, para una enseñanza doctrinal sólida y matizada, la NBLA es una excelente herramienta. 5 y último punto, el respeto de los nombres de los nombres divinos. La NBLA es rigurosa en su traducción de los nombres divinos, traduciendo en el Antiguo Testamento Señor, y lo van a poner con letras mayúsculas, en donde el hebreo dice YHWH. Entonces, el tetragramatón, cada vez que se encuentra el tetragramatón en el original, en la Nueva Biblia de las Américas, van a encontrar Señor en mayúscula, para que sepan que ahí estaba el número. Y la semana próxima, toda la clase es acerca de este quinto punto, que es muy importante. ¿Es Jehová el nombre de Dios? ¿O Señor mejor? Yo les digo de antemano, Señor es mucho mejor. Y vamos a ver por qué. Les animo a no perder esta enseñanza. Allí, bueno, la Reina Valera dice Jehová a cada vez. Esta diferencia no es menor y será el tema de nuestro estudio la semana próxima. Bueno, conclusión final, hermanos. Me faltan 5 punticos. La NBLA es una excelente opción para el creyente colombiano moderno. Permite una lectura fiel, clara, comprensible, basada en los manuscritos más confiable y con un lenguaje accesible. Es altamente recomendable para el estudio bíblico serio, la enseñanza, la predicación, la lectura personal. Pero lo más importante, hermanos, de todo lo que se ha dicho hoy, es que lean la Biblia. Lean la Biblia. Aquí vamos a utilizar la NBLA por sus muchas ventajas, pero cada uno tiene derecho de tener sus preferencias. ¿Te gusta la Reina Valera? Lea la Reina Valera. ¿Te gusta la Nueva Traducción Viviente? Lea la Nueva Traducción Viviente, pero léala. Que no se que toma polvo en tu escritorio. Es conociendo la Biblia que podrán rechazar las falsas doctrinas, no creyendo que hay solo una versión que está buena. Y aquí, hermanos, para complementar y terminar, porque ya terminé, hemos aquí, introduciendo la Nueva Biblia de las Américas, hemos comprado Biblias con letras grandes que tienen referencias cruzadas y que tienen todas esas anotaciones de traducción cuando se encuentran únicamente en el texto receptus, etc. Vale, en el mercado vale 50,000. La dejamos a 20,000 para los que la quieren leer. Entonces, no es para que toma polvo en su escritorio. Si no están para leerla, déjala aquí. Cuando vengan, ahí está. Vamos a tener algunas. Pero si les interesa llevarla a su casa para leerla, muy bien, pago yo la diferencia. Ahí están disponibles. Hay que ver, Diana, para si no tienen el dinero, ahora y la quieren llevar ya. Si la quieren, pero quieren como esperar, dan el nombre a Diana para saber cuántas más tenemos que comprar. Compremos 40, pero creo que ya nos va a faltar porque queremos guardar algunas aquí y en la casa del pastor. Entonces, aquí se acaba el estudio. Espero que fue provechoso para ustedes. Les invito la semana próxima para el complementario de este estudio acerca del nombre de Dios y les agradezco mucho. Gracias.